Queremos darle la bienvenida a estas charlas de Pulso IT. En el caso de la que nos ocupa va a ser sobre almacenamiento. Y bueno, como todos saben, el Pulso IT ha sido organizado por la CADMI PIA. Y la responsabilidad de los contenidos estuvo a cargo de IT Sitio, así que me presento. Mi nombre es Alejandro Alonso, yo soy periodista de IT Sitio. Cubro por lo general todo lo que tiene que ver con infraestructura. Y aquí vamos a tener la oportunidad de hablar bastante de infraestructura y de cómo está cambiando un poquito la cosa. Yo no sé si ustedes observan, digamos, los distintos mercados tecnológicos, pero quien vaya siguiendo el mercado, no te quiero tapar aquí, quien vaya siguiendo el mercado de almacenamiento, habrá advertido que en los últimos trimestres, la cosa está como un poquito rara, como que no crece, como que se mantiene flat, por lo menos a nivel mundial. Y da la sensación de que aquello que antes se vendía con más frecuencia, como puede ser array de discos, equipos para almacenamiento, ya no es lo que produce tantos ingresos. Las empresas están empezando a decidirse por otro tipo de tecnología y entonces aparecen un montón de palabritas nuevas como all flash o software defined storage. Y eso a veces hace ruido porque no terminamos de separar la paja del trigo, con tantas etiquetas, no terminamos de separar la paja del trigo de qué es realidad y qué es un efecto de marketing que va rebotando y que a lo mejor no es lo adecuado para la solución adecuada, o bien como canal partner de una marca para venderla, o bien como decisor empresarial para adquirirla, para implementar una solución en base a ese producto. Entonces, la idea de hoy va a ser un poquito eso, separar un poquito la paja del trigo en ese aspecto. Voy a presentar a quienes nos acompañan, que saben mucho, algunos de ellos hace mucho tiempo que están en la industria, y va a estar muy bueno hablar con ellos. Y van a hablar más ellos que yo, afortunadamente. Bueno, acá lo tenemos a Emilio Ceró. Senior System Engineer de los sistemas All Flash, corregime si me equivoco, para Dell EMC en el cono sur de América Latina. Es correcto, sí. Perfecto. Ivana, es fácil identificarla. Ivana es especialista de ventas en soluciones de almacenamiento de HP para Argentina, Uruguay y Paraguay. Correcto. Bien. Lo tenemos a Nelson Pese. Brand Manager de Enterprise Business Group en América Latina, de habla hispana, de Lenovo. Correcto. Perfecto. Mariano Greenfield, que es el gerente de productos para la región sur de Sudamérica, de las soluciones de IT de Huawei. Correcto. Bueno, ellos nos van a ayudar un poquito a desentrañar primero qué pasa hoy en el mercado y a ver un poquito cuáles son las tendencias que están dando vuelta. Les recuerdo una cosa que puede ser interesante. Yo voy a hacer un montón de preguntas, pero a lo mejor surgen preguntas que vienen de lado de ustedes. La mayoría tenemos una tableta o tenemos un teléfono que tiene Twitter, con poner el hashtag Pulso IT Storage, ponen pregunta, me lo mandan y yo dentro de unos minutitos empiezo a mirar las preguntas que ustedes mandan y las que podamos las vamos en la parte final de la charla las vamos a ir reflejando. Voy a tratar de recordarles cada tanto esto porque así la interacción es un poquito más fluida. La primera cuestión que se me ocurre, y acá seguramente ustedes me pueden ayudar, es, ya no estamos hablando de las mismas empresas, en el caso de ustedes, de los mismos clientes empresariales, no tienen las mismas necesidades que tenían hace un tiempo. Quiero decir, hace un tiempo el almacenamiento era una cosa más o menos monolítica y hoy ha cambiado. Las empresas trabajan un poco en la nube, un poco on-premises, las empresas empiezan a fijarse, a ver dónde es más barato poner el dato y qué recursos voy a necesitar expandir rápidamente. Entonces me imagino que las tecnologías tradicionales de almacenamiento no van a poder seguir ese ritmo. Me gustaría saber, bueno, cómo hace la tecnología para acompañar esa evolución que hay en las empresas, ahora que tanto hablamos de transformación digital y demás, cómo está haciendo la tecnología de almacenamiento en particular para acompañar eso. Primero las damas. Bueno, genial. Bueno, gracias. Gracias a todos por participar. Bueno, respondiendo un poquito a tu consulta, es verdad lo que dicen que hoy tenemos muchísimas soluciones diferentes, todos los proveedores, eso marea a los clientes, hace que se detengan un poco más a pensar, a ver qué es lo que van a comprar, qué es lo que les conviene.
Pero bueno, para eso estamos de este lado nosotros, ¿sí? Para asesorarlos lo mejor posible. Y lo bueno es que no tenemos 1, 2 o 3 soluciones nada más para todos los clientes. La variedad es enorme, desde lo que es software defined, ¿sí? Para reutilizar cualquier hardware que tengamos. Software defined es una solución totalmente agnóstica al hardware y soluciones que acompañan uno de los requerimientos de performance que el cliente necesita. Y hay un concepto nuevo, yo sé que ustedes van a hablar mucho de All Flash. Si yo les pregunto hoy concepto nuevo, me van a decir All Flash, me van a decir software defined, pero lo que demandan mucho también es disponibilidad, ¿sí? En las soluciones de almacenamiento. Eso es un concepto importantísimo, tanto o más que la performance, ¿sí? Para performance tenemos discos All Flash, pero fíjense que a veces nos centramos en, bueno, salió un disco All Flash, ya estoy salvado, ¿no? Nos estamos olvidando de todas las funcionalidades que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo, que nos permiten ahorrar capacidad. Porque si yo voy a una solución de almacenamiento All Flash que me da mucha performance, no tengo que olvidarme que también tengo que tener administrada muy bien esa cantidad de teras que compré, porque si no voy a terminar teniendo una solución carísima. Para eso tenemos las funcionalidades de ahorro de espacio, como es lo que es sin provisioning, compresión, deduplicación. ¿Sí? De eso no nos olvidemos, que el concepto nuevo de All Flash no nos va a olvidar de las funcionalidades importantes que tienen que seguir estando y sobre todo de la disponibilidad. No importa si yo armo un storage con software defined, si tengo un storage All Flash, si está en la nube, si está local, la disponibilidad es importante. Fíjense que hoy un storage chiquitito crece a muchísima capacidad. ¿Sí? En un storage low end tengo mucha capacidad, pero no me tengo que olvidar de que la disponibilidad es lo que me posiciona en un equipo más o menos grande, más o menos importante. Emilio, ¿te parece que los clientes de un tiempo a esta parte piden cosas diferentes? Digo, con esto de la nube, con esto de que a lo mejor la operación ya no está tan concentrada on-premises, inclusive con el tema de tener que estar disponible, como decía Ivana, todo el tiempo. ¿Va cambiando esto? Es así. La industria vino transformándose, el negocio de IT vino cambiando, las modalidades de uso, los volúmenes de datos y los distintos formatos de datos que se presentan hoy en día con todo lo que es tercera plataforma, que hablamos de aplicaciones móviles, de todo esto que está sucediendo acá, Twitter, etcétera, ha hecho que las empresas de tecnología hayamos respondido a esa demanda. Y un poco para complementar lo que decía Ivana, los equipos de la nueva tecnología tienen que dar tanto esa alta disponibilidad, sino también ser competentes en términos de costos. En definitiva, lo que se busca es resolver la experiencia del storage de los usuarios y para eso hay que tener equipos ágiles, equipos veloces que sean performantes, simples para administrar y estar preparados para todo este nuevo empuje que tuvo la modalidad de uso de IT, ¿no? Que son los grandes volúmenes a grandes velocidades y para eso los storage, aunque en muchos casos son agnósticos, las soluciones de software defined son agnósticas, también se les exige a los fierros que en algún lugar están, que tengan disponibilidad, capacidad de replicación, las modalidades de soporte y poder usar todos los features de manera concurrente, ¿no? Hoy en día nosotros vemos que eso es posible simplemente porque están respaldados por lo que es la arquitectura. O sea, el diseño inicial del equipo concebido para All Flash hace que podamos poner en juego todos los features y obtener todos esos beneficios. Te pregunto en esta misma, ¿es el mismo tipo de asesoramiento que se necesita para vender estas soluciones que el que se necesitaba para vender las soluciones tradicionales? Ya pensando en el Trusted Advisor de una empresa que va y le ofrece estos equipos. Yo diría que no, y sobre todo en estas geografías. Nosotros como mercado somos de mediano, inclusive para abajo, así que estamos viendo, nosotros tenemos mucha base instalada, mucha experiencia, muchos años de presencia en estos países y vemos que aún persiste el usuario que quiere adoptar el modelo de construir su solución y aquel que quiere optar por la solución ya construida. Eso establece dos maneras de encarar la solución completamente distintas y bueno, al menos en nuestro caso tenemos recursos de asesoramiento para tanto el que encara de manera
a la vieja usanza de construirlo como el que decide encarar una cuestión ya construida o en la nube, orientar a la gente de IT, que yo creo que es quien más está viviendo todo este cambio, ¿no? Claro. Porque no solo cambió la tecnología, ese fue el primer paso, sino que ahora cambia toda la modalidad de uso de las aplicaciones y es allí donde nosotros tenemos cosas para decirles. Nelson, ¿cómo lo ven desde Lenovo? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por sumarnos a este panel. Nosotros somos los nuevos del barrio, podemos decir, porque estamos, digamos, teniendo soluciones para data center desde Lenovo de hace un par de años a esta parte, con la compra de los servidores SystemX de IBM. Y dentro de justamente esas soluciones también tenemos almacenamiento. Y el punto acá es bien importante. Hoy estamos, yo podría decir, en una situación única en la evolución tecnológica. Ustedes piensen todo lo que es y todo lo que significa la transformación digital al cual están pasando todos nuestros clientes en sus procesos, en las formas de trabajar. Eso acompañado de la nube, de esa nube que hoy tiende más a ser en vez de pública o privada, a ser una nube híbrida. Esos dos elementos consideramos nosotros que son factores claves a la hora de poder definir cómo van a ser nuestras futuras selecciones de almacenamiento en ese entorno. Desde Lenovo tenemos justamente soluciones de almacenamiento con muchísimo foco, como decía Ivana también, en lo que es almacenamiento definido por software. Por ahí tenemos una historia más corta que otros proveedores respecto de ese tipo de soluciones, pero tenemos justamente una flexibilidad y una posibilidad de poder trabajar con alianzas con diferentes proveedores del mercado en ese esquema de soluciones agnósticas en donde yo pueda sumar una pieza de software a un equipamiento de hardware que me permita dar una solución razonable, efectiva en costos a los clientes. Bien, bien. En el caso de Huawei, es interesante porque Huawei tenía una presencia importante y en los últimos años vamos conociendo de todo lo que es capaz aquí en la Argentina, es como que van entrando de a poquito las soluciones de la marca. Y me resulta muy interesante esto de cómo están viendo ustedes el mercado, cómo están viendo ustedes este cambio tecnológico. Es como que juntaron velocidad fuera y ahora cuando vienen acá vienen con todo, ¿no? Uno sentiría, siendo una marca china y demás, sentiría esto, ¿no? Sí, es así un poco, Alejandro. Bueno, nuevamente también agradecerles la presencia aquí. Muchos de ustedes seguramente la primera vez que escuchan Huawei en un foro de IT, digo, bueno, todo pasa. Desde el punto de vista de Huawei, en realidad no somos tan nuevos como uno piensa. Nosotros venimos trabajando hace muchísimos años en todo lo que es la parte de telcos. Quizás para el mercado enterprise hemos retomado un poco el crecimiento en los últimos 2 años, que sí hemos traído una serie de soluciones bastante amplias, no solamente temas de IT, sino también temas que tienen que ver con videovigilancia, videoconferencia, Unified Collaboration and Communications. O sea, ahí les invito, si quieren, al stand de Huawei como para que vean un poco la riqueza de las soluciones. Volviendo un poco a las preguntas que hiciste al principio, una de las cosas que nosotros vemos en cuanto a storage es que esas 3 letras que son Software Defined Storage, en cierta forma ha modificado un poco las reglas del juego, tal como lo ha hecho en su momento la virtualización. Que de hecho, Software Defined Storage es una virtualización. Eso es un tipo. Pero me refiero a la virtualización de cómputo, donde en cierta forma uno antes, yo tengo la verdad en el mercado unos cuantos años también, sigo cliente de algunos de los que están acá sentados, realmente hablamos idiomas distintos hace no más de 5 años. Estoy hablando de 5 años como si fuese mucho tiempo, pero realmente no lo es. Tal cual como pasó con la virtualización de cómputo, uno ponía demasiado foco en determinadas características del hardware y por ahí olvidaba un poco para qué y cuál era el beneficio que realmente esperaba del software, del sistema en sí. Con el storage está pasando exactamente lo mismo. En realidad el Software Defined Storage como que hace todo homogéneo. ¿Está bien? Separa la capa, técnicamente, ¿no? Separa la capa de control de la capa de datos. Entonces todo lo que tiene que ver con el hardware se vuelve, no digo decir inocuo, porque al fin del día uno cuando sale con su auto quiere saber que las llantas estén bien infladas, quiere saber que la dirección ande bien, quiere saber que el motor no se le va a parar en medio de la ruta y quiere saber que tiene una seguridad
y performance, también como decía Ivana, donde si uno habla mucho en el campo de la virtualización que el hardware se vuelve un commodity, el commodity significa necesariamente que uno tiene que tener una plataforma confiable y en cierta forma autogestionable, ¿correcto? Por arriba sí, el Storage Defined Software le va a ofrecer la facilidad a los clientes en general de poder tener un sistema de aprovisionamiento y gestión ágil, por sobre todo, y dinámico de todos los recursos, ¿correcto? Desde el punto de vista de Storage Defined Storage, Software Defined Storage, ya a esta altura me mareo. El tema principal es también evaluar el tema de costo-beneficio, tanto en cuanto también la performance. Una de las cosas que nosotros vemos en varios proyectos que tenemos en la región es que, como mencionaba Emilio, quizás para bajas capacidades o bajos requerimientos no es costo eficiente, eso lo mencionaba Ivana. Cuando ya hablamos de proyectos donde tiene una necesidad de mucho más storage, estamos hablando a nivel de peta o mucho más, sí la propuesta de Software Defined Storage se vuelve tanto performante como costo eficiente. Una de las preocupaciones cuando escribimos en IT Sitio las notas, como desde el punto de vista periodístico, siempre empezamos preguntando cómo se venden estas soluciones. Y esto tiene un doble sentido, quiero decir, cómo hace un partner para empezar esa conversación, pero por sobre todo, ¿cuál es el dolor que una empresa cliente tiene respecto de almacenamiento? Entonces les pregunto a los cuatro, ¿cuáles son primero los dolores que las empresas tienen hoy en la experiencia de ustedes? Y cómo puede hacer un socio de negocios para de manera pertinente, de manera que tenga que ver con la conversación, que sea algo productivo, que sea algo que sirva, pueden acercarse a cómo abordar esa conversación. Y acá el primero que quiera empezar. Hay que preguntar mucho. Bueno, claro. Hay que escuchar mucho al cliente, muchas preguntas. A veces es mucho más importante saber qué preguntar, cómo preguntar, que saber tanto técnicamente. Sí, porque uno puede conocer muchísimo la solución, pero si no se va con las preguntas o no escucha al cliente, no respeta al cliente, difícilmente podamos llevar un buen relevamiento. Veo muchas veces donde uno se preocupa por ofrecerle el gran storage al cliente, ¿sí? El de mejor disponibilidad, mejor escalabilidad. Entonces yo pregunto, bueno, buenísimo, ¿con qué lo va a backupear? No le pregunté. Y es una pregunta más que básica, ¿sí? Yo diría que preguntar, saber el nombre del cliente y preguntarle con qué lo va a backupear son dos preguntas claves que no pueden faltar. Entonces, saber preguntar es mucho más importante que saber muchísimo técnicamente. A veces pasa que uno no pregunta o hay temas en los que no se quiere meter porque no se considera o no confía tanto, ¿sí?, en que tenga mucho conocimiento. Error. Hay que preguntar, ¿sí? Una pregunta va llevando a la otra y el cliente se va soltando y nos va contando y nos llevamos un montón de información y eso nos permite ofrecer una solución adecuada, que nos permita tener una relación a largo plazo en el tiempo. ¿Sí? Que el cliente no diga, no, lo que al final me vendiste no resultó, no me entendiste y se vaya con otro. Eso no nos sirve. Emilio, me da la sensación de que ya es una apreciación, tomalo, viste que dicen los periodistas saben un poco de todo, pero saben con esta profundidad, ¿no? Es decir, tratamos de abarcar todo, pero la profundidad que tenemos es mínima. Me da la sensación, corregime si me equivoco, que el cliente al cual a veces te estás dirigiendo de manera tradicional, cómputo y almacenamiento empresarial, tal vez no es el cliente más activo hoy en día, tal vez porque hay un montón de opciones de almacenamiento que se da desde la nube, o se terceriza o se hace hosting en otro lado. Entonces, tu cliente potencialmente a lo mejor podría ser el data center que le da el servicio a esa empresa. Por eso te pregunto, digamos, si está cambiando de alguna manera la demanda o el dolor a atender dentro de las organizaciones. Una vez más, yo creo que la evolución de la industria ha cambiado también nuestros interlocutores, pero complementando lo que dice Ivana, la venta es totalmente consultiva, ya no se compra a granel ni por las dudas, porque además, al menos la empresa donde yo trabajo, tenemos
más de una solución que podría llegar a aplicar. Entonces, yo quisiera referirme a lo que yo entiendo de cuál es el dolor del cliente. El cliente quiere calidad de servicio y quiere precio además. Entonces, Bueno, también no se puede todo en la claro, vida. entonces hoy en día nosotros creemos que las soluciones que en general son all flash son las que se están imponiendo, no solo aquí en Argentina, la experiencia nuestra es muy buena, sino en todo el mundo. Ya se sabe que all flash es un camino del cual no vamos a retornar, la industria no va a volver de eso porque es lo que se necesita. ¿Por qué? Porque yo creo que se pueden aspirar a combinar esos dos mundos, ¿no? La calidad de servicio, la simplicidad, la confiabilidad de los equipos y los precios. Hoy en día las soluciones, por tratarse técnicamente de conceptos muy distintos de los discos que giran, ofrecen posibilidades de modalidades de soporte que son sumamente convenientes y bueno, no sé, el mercado lo muestra y afortunadamente estamos en eso. Está terminando lo que es la primera transformación de IT, donde se están cambiando todo el tema de los fierros y entrando en la digital. Y ahí es donde nuestros clientes que necesitan un apoyo totalmente consultivo por parte de los canales, ¿no? Sobre todo. Nelson, ¿está cambiando el cliente con el cual estás conversando? Sí, yo quería tomar un poquito las preguntas y lo que decían mis colegas referente a cómo vender, ¿no? Dado que hay muchos canales en la audiencia. Y yo creo que es clave, además de preguntar cómo se hace el backup de la solución, es para qué lo va a usar. Y para qué lo va a usar no es para alojar datos. Ya sabemos que si es un almacenamiento probablemente vayamos a alojar datos, sino para qué lo va a usar en el sentido de qué datos va a alojar o qué problema le estoy resolviendo. Y eso está vinculado justamente al tema de la venta consultiva, de entender cada vez más, de salirnos de las especificaciones. Si yo voy a vender un servidor, CPU, memory, disco, si voy a vender un almacenamiento, cuántos peta o tera quiere o qué disponibilidad necesita, sino qué es lo que en definitiva le estoy tratando de resolver al cliente. ¿Cuál es el aplicativo que va a estar utilizando esos datos? Porque es muy diferente por ahí si un cliente es, por ejemplo, del área de salud y ahí va a alojar datos que tienen que ver con datos de sus diferentes pacientes, puede estar trabajando allí con un almacenamiento orientado a objetos, ¿no? Entonces ahí hay una serie de otros conceptos que pueden empezar a ser tirados sobre la mesa cuando hacemos esa venta consultiva. Respecto a si está cambiando el cliente, de todas maneras. O sea, nosotros vemos de que el 99% de los clientes ya tiene algún almacenamiento. Hay muy poquitos clientes que están hoy arrancando y son pymes o pequeñas empresas que arrancan y, digamos, les ofrecemos nuestras soluciones de rango de entrada, pero hay muchos que ya tienen. Y hoy estamos en un escenario en donde hay 25 o 30 años que venimos vendiendo SAN, ¿no? Entonces, probablemente ese cliente ya tiene una base instalada y por ahí los problemas que tiene son o altos costos de mantenimiento o una renovación que se le plantea. Y ahí es donde se entran a jugar estas nuevas tecnologías, desde all flash a software defined, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad? En empresas medianas o grandes es muy difícil que el cliente cambie y tire todo. Es un cambio paulatino, es ir incorporando la innovación en aquellos puntos que por ahí no son tan críticos de negocio y paulatinamente ir renovando esa base instalada que tienen los clientes con elementos que le van a dar mejor costo-beneficio y le van a permitir ir al siguiente nivel para ser más competitivos. Bien. La misma cuestión, y ya veo que se van a aprender de las otras respuestas y van a seguir adelante. Y ese es el problema de ser el último, ¿no? Ya Sí, es más sí. difícil, tengo que ser más original. Bueno, en realidad concuerdo muchísimo con lo que dice Nelson. Nuestro paradigma de ventas ha cambiado también desde el punto de vista más consultivo, pero no solamente consultivo con un determinado proyecto, y también, como decía Iván, a hacer las preguntas correctas. Nuestros clientes básicamente nos plantean, nuestro caso diario es que nos vienen con queremos un storage de tantos teras con tanta performance y hasta ahí. Y a veces es muy difícil cumplir con eso porque nosotros tenemos, la verdad, una gama bastante amplia de tecnologías que cubren esa solución, como decía Emilio. El tema es entender un poco la tasa de tráfico, cómo lo van a usar, qué es lo que realmente van a correr arriba, pero no como, si me decís, van a correr una base de datos. No, base de datos sobre qué aplicación, sobre qué tipo de tecnologías van a hacer. En ese sentido, también ir un poquito más lejos, ¿no? No solamente hablar de este proyecto en particular, sino decir, bueno, ¿cuáles son los proyectos que tuviste este año? ¿Cuáles son los proyectos que pensaste tener este año? Para ver si quizás comprando una tecnología distinta te ayuda a hacer una sinergia
con todo el resto de los proyectos, y quizás no solamente el área de IT, sino con otras áreas. ¿Correcto? Entonces eso nos pasa mucho, bueno, también por nosotros trabajamos muchísimo con las telcos, donde hay proyectos muy disgregados, pero en Enterprise es la misma historia, créanme. Les recuerdo que si quieren enviar alguna pregunta desde Twitter poniendo el hashtag Pulso IT Storage, yo las voy a recibir viendo y después hacia el final del panel las voy a poder realizar a los panelistas. Así que los invito a preguntar lo que quieran en relación a esto, ¿no? Hay un tema del cual hemos escrito muchísimo, que es este de entornos híbridos. Y ahí me imagino que el desafío ya no pasa por el hardware, porque vendés un hardware por un lado, vendés un hardware a la empresa o vendés un hardware al data center o al propietario de la nube, ya no pasa por ahí, sino por la gestión de esto, la disponibilidad, el backup. ¿Cuáles creen que ustedes son los desafíos que hay para la tecnología en atender a estos entornos híbridos, para la empresa en mantener esa disponibilidad estando un poquito acá, un poquito allá, o sea, todo esto repartido, donde convive la parte virtualizada con la parte física, con lo que está on-premise, con lo que está en la nube? Hay toda una gestión que se me ocurre que es bastante compleja. Entonces, la pregunta es cómo hacer, cómo atender, cómo abordar esta problemática. Empiezo yo porque ya veo que... Parece como que ya tenemos el circuito definido. Es como la ronda de mate, claro. Bueno, muy sencillo y tiene que ver con lo ¿Cómo que... muy sencillo? Muy sencillo. ¿Me cagaste la pregunta? Sí, tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Con preguntar, o sea, el secreto de hacer una buena implementación y de que la administración de un entorno híbrido sea muy justamente está en hacer una buena consultoría y luego antes, eso ni hablar, y luego una excelente implementación de lo que se vendió. Claro, pero O sea, hay que setear la cabeza con que ya sí. no hablamos de te vendo un hardware o Sí. compro un hardware, sino estoy comprando una arquitectura, estoy comprando un software, estoy comprando una plataforma. O sea, me imagino que también la conversación va por ese Pero lado. ya tenés hoy todo integrado. Eso es lo que hace mucho más fácil la administración. Claro. Y a ver, lo que hay que saber es si el cliente necesita un entorno híbrido o no. Entonces, También. todo eso se ve antes, ¿sí? Justamente con la consultoría. Pero todo bien integrado. O sea, eso es lo más. Hoy la administración es lo más sencillo de todo. Bien, bien. Pues ya sacamos un mito, un fantasma Totalmente, del totalmente. medio. ¿Cómo es el caso de ustedes? ¿Cómo lo ves? Coincido con esa opinión, pero me parece que esto también nos conduce a la pregunta anterior. Nuestros interlocutores y el rol que tienen hoy en día nuestros interlocutores. Los administradores de storage hace muy poco tiempo provisionaban, gestionaban los backups, salían corriendo a cualquier hora de la noche, etc. Hoy en día lo que se ve es que la industria tiende a que el departamento de IT sea una especie de broker, ¿sí? El tipo tiene que saber decidir si va a dejar una aplicación on-premise u off-premise, si comprar hecho o comprar para construir, etc. Y es por eso que hay que ayudar al cliente en ese sentido, porque son decisiones muchas veces que tienen varios triggers, varios disparadores. A veces es el time to market, le exigen algo, tiene que provisionarlo, proveerlo a sus clientes internos en una semana y no tiene más remedio que ir a comprar hecho afuera, buscar una nube afuera, etc. Así que esas son las cosas que... Del IMC hablan de Modern Data Center. Sí. Tiene que ver, ya el Data Center no es esta cosa física donde teníamos todo, poníamos a los chicos atrás de la pecera y ahora estamos hablando de otra cosa. Sí, el data center moderno es el resultado de las dos grandes transformaciones que tuvo la industria, la de IT y la de la digital. Eso tiene que tener un sustento y las soluciones estamos hablando de storage, las soluciones de storage que acompañan al concepto del data center moderno son aquellas que son flexibles, que son simples de administrar, que son escalables, que tienen disponibilidad garantizada, etcétera, etcétera. Y sobre todo, hay varios pilares en lo que es el storage del data center moderno. Uno es flash, porque hoy en día es totalmente competitivo y accesible para la mayoría de la industria. El otro es que sea cloud ready, claro. O sea que nosotros podamos usar con datos y volúmenes y modalidades de datos como son las nuevas aplicaciones. Tiene que formar parte de una solución de software defined. Y nosotros, en nuestro caso, lo vemos no solo, como decían también Nelson antes,
usando los Software Defined Controllers con storage tradicional, sino que la arquitectura de nuestros equipos internamente también maneja conceptos de Software Defined porque no está dependiendo de ningún componente de hardware hecho a medida, ¿no? El otro pilar, mejor dicho, es un sustrato que tiene que ver con Trust. En el data center moderno todo eso es muy lindo, pero tenemos que estar parados sobre una plataforma que asegure disponibilidad y confianza. Allí van a estar nuestros datos o los datos de nuestros clientes y proteger esos datos, replicarlos, hacerles archiving, copias locales, etcétera, lo tenemos que asegurar. En el caso nuestro, un poco es nuestro ADN, el storage, así que eso es lo que nosotros vemos como el data center moderno. Bárbaro. ¿Cómo lo ven en el caso de Lenovo? Es básicamente lo que ya han comentado. O sea, hay que entender que justamente esta gestión está de alguna manera inmersa en el camino que están llevando esos clientes hacia la nube, ¿no? Entonces, tenemos que tener una forma mediante la cual a través de Software Defined Storage seamos capaces de poder ubicar parte de ese almacenamiento en lo que sería la nube privada o parte en lo que es la nube pública. De hecho, todos los principales proveedores hoy día de nubes tienen formas para poder conectar esos Software Defined Storage o diferentes soluciones de cloud híbridas entre los diferentes almacenamientos, tanto locales como públicos que tenemos en el mercado. Entonces, eso para mí es fundamental, esa conexión entre gerenciamiento y cómo eso entra dentro del camino de la nube. Recién vos te definías la compañía como recién llegados al barrio, pero tienen una gama de soluciones que ya va cubriendo más o menos todo. De hecho, ahora en unos días tienen un anuncio importante. Sí, correcto. El 20 de junio estamos anunciando en Nueva York, Frankfurt y Shanghái toda una nueva familia de productos, que es básicamente la unificación de nuestras familias de servidores, algunas de las que trajimos de IBM, otras que estaban en Lenovo, con una única familia de almacenamiento, de servidores y también de networking, para poder seguir ahondando nuestro camino en lo que es ser cada vez más un jugador reconocido en lo que es data center. A nivel de Argentina y los demás países de Latinoamérica, vamos a tener anuncios en el mes de julio y agosto, ¿no? Entonces, eso está también en ese sentido, de poder ofrecerle a los clientes soluciones definidas por software para el almacenamiento, soluciones de hiperconvergencia y de servidores también, que le hagan, digamos, la vida más fácil, que puedan utilizar, digamos, diferentes componentes de software estándar de mercado con las piezas de hardware, con los equipos de hardware que nosotros comercializamos. Entonces ahí es donde se arman justamente los appliances, las arquitecturas de referencia que le simplifican a los clientes la vida, ¿no? ¿Cómo lo ven en el caso de Huawei? Bueno, en el caso de Huawei tenemos quizás la ventaja que nosotros también trabajamos mucho del lado de las telco, entonces podemos ver el servicio de los dos lados del mostrador, tanto como proveedor de servicio como consumidor de servicio. En ese sentido, más allá del hardware nuestro que obviamente soporta las plataformas más conocidas como VMware, etcétera, KVM, Red Hat, etcétera, nosotros también tenemos nuestra propia infraestructura de software que nos permite, que de hecho lo estamos haciendo con varios proveedores, con varios carriers, dar nuestro propio servicio también de software defined storage y en general de public cloud. Desde el punto de vista de lo que es el consumo híbrido, que es la pregunta original que vos habías hecho, también se requiere una infraestructura un poquito superior a lo que es meramente el storage o el poder de cómputo, ¿no? Quizás un tema que tenga que ver con virtualización, con gestión y automatización de cloud, que me permita consumir no solamente los recursos desde el punto de vista físico, sino también integrar esos recursos al proceso interno de cada una de las empresas. No hay que olvidar ese tema. Es un tema súper crítico. En ese sentido, bueno, no olvidar temas de monitorización, automatización, etcétera. Y exactamente, como vos decías al principio, también se requieren infraestructuras que me permitan dar múltiples servicios y reaprovechar, por ejemplo, en una nube híbrida, donde, por ejemplo, tenemos muchísimos clientes que dan un servicio de nube pública, pero también consumen internamente recursos que puedan separar en distintos resource pools o en distintos tenants, esos recursos físicos, pero también permitir la seguridad de decir, bueno, que si yo estoy corriendo una aplicación crítica del negocio interno, bajo ninguna manera esta esté expuesta a lo que sería
el universo de la nube pública, ¿correcto? Entonces creo que aquí hay varios factores, ¿no?, que se suman un poco, la flexibilidad también de los equipos de storage, ya bajando nuevamente al nivel de fierro, donde con un mismo equipo yo pueda dar distintos servicios, tanto nube pública, nube privada, en nuestro caso también el telco cloud, nubes de salud pública, etcétera, pero también tener algunas particularidades, quizás de capas superiores, embebidos en el storage. Voy a dar un caso súper concreto. Nosotros tenemos clientes que consumen storage a nivel de lo que sería consumo de imágenes, de video. Entonces existe una línea de storage que me permite siquiera alojar máquinas virtuales dentro del storage que me permitan, en realidad lo que se llama, bueno, dentro de Docker, un container directamente, donde uno puede gestionar todos los encoders, etcétera, dentro del storage. Entonces, eso me permite tener cierta flexibilidad. Otra propuesta también son storage multifunciones, y ahí el tema de híbrido se empieza a confundir un poquito, donde uno pueda tener distintos, quizás, sectores o zonas con distintos tipos de consumo, ¿tá?, con distintos patrones de consumo. Entonces, nada, la tecnología, afortunadamente hoy, que no estaba, una tecnología que no estaba presente hace 5 años, permite un poco hacer este tipo de juegos que evidentemente también impactan en bajar los costos internos. ¿Por qué? Porque yo puedo reutilizar un mismo storage para distintas necesidades. Voy a aprovechar el tema porque justamente nos está llegando, Javier nos acaba de mandar una pregunta con el hashtag Pulso IT Storage, que justamente apunta a esto de, con las soluciones nos pregunta, con las soluciones de Software Defined Storage, ¿se pueden aprovechar distintos productos de diversas marcas y modelos viejos? Es una pregunta que no hice, pero que me parece súper pertinente. Alguien dijo acá, las grandes empresas no tiran todo y compran todo de vuelta. Me gustaría que cada uno dé la respuesta, porque además convengamos que Software Defined Storage es como una etiqueta un poco amplia, entonces por ahí bajarlo a lo que cada marca puede ofrecer sería interesante. Te vuelvo a... Totalmente. Bueno, justamente ese es el objetivo del Software Defined, poder reutilizar hardware que el cliente ya tiene, ya sea para convertirlo en un storage o para convertirlo en una solución de backup a disco, ¿sí? Con las mismas funcionalidades que tiene un storage que yo puedo ofrecer. Exactamente lo mismo, siempre y cuando el cliente quiere reutilizar hardware. En el caso de que no lo quiera reutilizar, irá por una opción de un hardware nuevo. Pero si tiene hardware para reutilizar, no importa la marca que sea, ¿sí? Puede ser HP, puede ser Dell, puede ser Lenovo, lo puede convertir perfectamente, también, perdón, no fue con intención, puede ser Huawei, lo puede convertir en una solución nueva de almacenamiento con todas las funcionalidades que el cliente necesite o como una solución de backup a disco, por ejemplo. Coincido, Software Defined Storage es un concepto, no es un producto, es una suma de cosas, diría yo. Y en esta transición entre las dos plataformas de las que yo me refería al comienzo, plataforma 2, 3, sobre todo en estas regiones existe la plataforma 2.5, donde nuestros clientes todavía no han terminado de ejecutar su transformación de IT, no han tenido la chance todavía de tener esos dividendos para poder transformar sus aplicaciones y entrar en lo que es la transformación digital. Entonces, tenemos herramientas que son software puro, que reconocen el storage de cualquier marca y hacen lo posible de presentar a las aplicaciones como un software defined. ¿De qué manera? Fundamentalmente facilitando la administración y la automatización. Eso no es casualidad. Para que estas herramientas, al menos de las nuestras, puedan tener ese tipo de interacción, manejan todos los protocolos de control y de monitoreo, de administración de todos los otros proveedores. Así que es posible hacer lo que vos decís. También es posible concebir una solución de software defined que incluya el hardware. Claro, claro. Sí, digamos, yo lo que veo es que hay casos y casos. No es que todo lo que uno quiere implementar puede reutilizar lo que ya tiene. Hay algunos casos en los que, dependiendo del tipo de... Por ejemplo, no abarca discos USB que enchufás. O sea, si yo tengo equipamiento muy viejo, seguramente ese equipamiento muy viejo no va a estar certificado, no va a tener las prestaciones mínimas que yo voy a requerir para determinadas soluciones software defined, ¿no?
Entonces, casi todas las empresas lo que tienen hoy día son lo que se llaman appliance, en donde se vende el hardware en conjunto con el software defined que corresponda. Hay otros modelos en el cual, en el caso de Lenovo se llama Meeting the Channel, que es yo te vendo el servidor, con servidores que tienen muchos discos, y el canal es el que incorpora el software para vendérselo al cliente final. Entonces, hay diferentes modalidades y todo eso siempre tiene que estar gobernado con un determinado nivel de lo que nosotros llamamos arquitecturas de referencia, es decir, que alguien en un laboratorio se sentó, esa configuración fue, la probó y dijo, sí, esto funciona bien. ¿Okay? Entonces, yo lo que pondría es, sí, se puede hacer, si hacemos con software que sean muy sencillos, muy, digamos, simples, seguramente voy a priorizar cosas más obsoletas. Si estamos hablando de productos de más performance, donde yo tengo que tener discos de estado sólido, tiers y determinadas configuraciones, no es tan directo que yo pueda utilizar cualquier equipamiento obsoleto que tenga. ¿Okay? No, yo ahí lo que veo es una confusión bastante común dentro del mercado que tiene que ver con las distintas acepciones que tiene el software defined, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa es que cuando empezaron a hablar en su momento empezaron a hablar de cloud y todo es cloudificable, ahora con software defined, ¿No es ahora cloud? todo es software defined. Y Ok. lamentablemente a mí cuando Tengo entré que en corregir Huawei, todas las notas que escribí hasta ahora. yo cuando entré en Huawei me dijeron, usted va a vender, y una vez que vendí mi primer proyecto me hicieron implementarlo, así que ya aprendí a que tengo que hablar las cosas, tengo que soportar con mi lengua lo que después voy a hacer en la vida real. El tema es el siguiente, yo lo que veo es, en realidad hay dos tipos de software defined, si lo quieren hablar así. Uno son storage o cajas de storage que pueden virtualizar realmente otras cajas de storage, que es un poco la discusión que estamos haciendo ahora, y otro que es, por ejemplo, lo que sería el vSAN, el software real, la real virtualización de software, o la pura, si lo quieren llamar así, tanto lo que tiene VMware como lo que tiene Red Hat. Y hay un tema mixto en el medio, donde es entornos de software puro que también puede manejar cajas de storage físico grande. Entonces hay que aprender a poner un poco los puntos sobre las IES en este tipo de cosas. Es verdad lo que decía Emilio y lo que decía acá, el tema de que una caja puede reaprovechar montones de cajas viejas, y de hecho se hacen, no solamente para un tema de reuso de infraestructura, sino también para temas de migración de data centers en ambientes heterogéneos, ¿correcto? Entonces hay muchas aplicaciones para eso que no son necesariamente el tema de descartar hardware existente, ¿correcto? Consolidación de aplicaciones que corren una sobre una caja HP, otro que corre con una caja EMC, o mismo caja de mismo fabricante que no se hablan entre sí, pero pueden utilizar un canal alternativo. La otra tecnología, ya que vamos a poner un poco los puntos en las IES, es 100% software corriendo sobre un servidor con una cantidad de discos internos o mismo que vienen de una caja externa. Las dos tecnologías, la diferencia que uno puede notar entre ese tipo de tecnologías es quizá la escalabilidad. Claro. Correcto. En algunos casos, la que es 100% software te provee, en función de una caja usada con pocas prestaciones, una agregación de funcionalidades, quizás a un nivel de un storage de alta performance, pero con storage de bajo costo. Entonces eso también es muy bueno considerarlo dentro de un proyecto de software defined storage. ¿Correcto? Desde el punto de vista de lo que es la virtualización a nivel físico de cajas, ahí hay que tener mucho cuidado, y es una de las cosas que yo dije en la primera pregunta que nos hiciste, Alejandro. Ese tipo de funcionalidades lo que hace es, si vos tenés un buen storage, enmascararlo dentro del software del storage que toma el control. Entonces se pierde funcionalidades y se pierde esa consistencia, claro, en función de la instalación, del data center, ¿no? Entonces creo que pasa un poco por ahí, entender bien de qué se trata Software Defined Storage, ver cuáles son las distintas propuestas y ver, como decía Ivana, en cada proyecto qué es lo que conviene más poner. Hay una serie de cuestiones que son... Sigo recordándoles que se pueden hacer preguntas con el hashtag Pulso IT Storage. Parece que les quisiera vender yo algo, pero me da la sensación de que en la medida que las preguntas vayan fluyendo aparecen temas nuevos. Yo igual tengo 16, 20, 25, 56 preguntas para hacerles, no tengo problema, pero me parece más interesante las preguntas que tengan para hacer ustedes. Hay un tema interesante acá, que es...
cuando estamos hablando de tener en cuenta cuáles son las definiciones, volvemos al punto que Ivana señaló, lo primero que Ivana dijo, que es mucho escuchar. Pero el escuchar me parece que está de los dos lados, ¿no? Del lado del cliente para entender la propuesta de valor de cada una de las marcas, y del lado del canal o del integrador o del Trusted Advisor que se acerca a la empresa para entender la problemática del cliente. O sea, hay momentos de silencio en los dos lados. Se me ocurre que podemos graficar esto si vamos a lo mejor a casos de uso verticales. La pregunta que se me ocurría en este momento es, ustedes están familiarizados a lo mejor con determinados verticales o determinados casos de uso. ¿Cuáles son los desafíos que los verticales están ofreciendo en este momento en materia de almacenamiento? Se me ocurre que en la industria de las telecomunicaciones el desafío es uno y en retail o manufactura el desafío puede ser otro. Entonces, de acuerdo a las experiencias, digamos, que ustedes van teniendo, ¿cuáles son los desafíos que ustedes van visualizando y en todo caso qué creen que puede servir como solución para ese desafío? O sea, ¿qué escenario podemos tener? Es un poco lo que, si quieres empezar. Ah, qué valiente. No, a ver, básicamente, para mí creo que ya los mencionamos. La disponibilidad, la confiabilidad, el costo razonable. Costo razonable. ¿Sí? Ya cuando alguno de esos tres factores no cierra, me parece que ya la solución no es óptima, tendríamos que empezar a revisar otra. Claro, ¿Sí? claro. Eso va surgiendo. Pero eso es para todos los verticales. Pero, por ejemplo, hay verticales pongo el caso, en el caso de la manufactura o en el caso de, van a empezar a aparecer, por ejemplo, la necesidad de almacenar cantidades de información que van a aparecer o de la Internet Industrial de las Cosas o de la Internet de las Cosas. En el caso de las telcos se planteaba, o los media, se planteaba el tema de cómo manejar todo el tema de almacenamiento de video y además que esté disponible y con la latencia adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se les ocurre algunos casos de uso por vertical que nos ayuden a entender las propuestas de valor de lo que estamos hablando? O sea, como para bajar a tierra un poco lo que venimos diciendo. Sí, Se las hice re difícil, me parece. No es difícil. A ver, básicamente es como vos decís, no es lo mismo el requerimiento en cuanto a performance de una empresa que va a almacenar videovigilancia, claro, ¿sí?, que de una telco, por ejemplo. Ahí los requisitos en performance y en disponibilidad cambian. Por lo tanto, cambia la solución también. ¿Sí? Claro. Básicamente para mí sería eso, o sea, es muy puntual dentro de cada cliente el nivel de performance o el nivel de disponibilidad que necesite. No es la misma conversación, seguramente. No es la misma conversación, pero primero yo lo que empiezo a preguntar es eso, ¿qué información es la que vas a almacenar? ¿Cuánto lo vas a acceder? ¿Cuántos lo van a acceder? ¿Qué disponibilidad esperás? Etcétera. Y de ahí más o menos nos vamos orientando nosotros también. Sí, seguramente. A la solución a la que apuntamos. O sea, es escucharlos y que ellos también, lo que vos decías recién, que nos escuchen a nosotros. ¿En caso de ustedes? Yo agregaría un factor que yo llamaría ciclo de vida, porque nosotros vemos en nuestros clientes hoy en día la necesidad de simplificar la operación, facilitar la consolidación de los distintos perfiles, aunque hay verticales que establecen sus necesidades puntuales. Si uno habla con los gestores de backup, están en búsqueda de otras cosas que lo del mundo transaccional. Pero lo del ciclo de vida para nosotros, o digamos, en mi experiencia es algo que vemos frecuentemente. Los clientes ya no quieren migrar cada 2 años, 3 años. Es así, en el caso de que estén forzados a eso, nosotros tenemos herramientas para simplificarles esas migraciones, para que sean totalmente transparentes, inclusive. Y el otro desafío es la consolidación de los distintos patrones de uso. Por ejemplo, tenemos muchos clientes donde combinan patrones de I/O del mundo de Open Systems con los de mainframe, por ejemplo. Entonces, poder tener un equipo o una solución de storage que funcione bien en ambos mundos, que sea performante, que esté siempre debajo del milisegundo, con la eficiencia, etcétera, 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 eso es una necesidad que los clientes nos presentan. Y yo creo que la industria está respondiendo a eso porque hoy en día tenemos ese tipo de equipamiento cada vez más frecuentemente. ¿Caso ustedes? Sí, yo un poco, digamos, las soluciones que nosotros comercializamos son de rango entry o rango medio, no de rango alto. Y esa necesidad particular de las industrias lo vemos muy levemente, ¿no? O sea, básicamente lo que nosotros vemos es lo que decía Iván, o sea, vamos a un cliente y de ahí tratamos de identificar
cuáles son esas propiedades que el cliente está buscando del almacenamiento. ¿Qué quiere? Performance, disponibilidad, tiene algún tipo de beneficio. Pero en este caso el cliente sabe lo que quiere. Perdón que pregunte esto, puede sonar un poco antipático, pero Hoy sí. Hoy el cliente sabe lo que quiere. Hoy sí. Por eso se ha tornado bastante complicado para nosotros. O sea, nos exige un mejor nivel de consultoría justamente porque el cliente se actualizó muchísimo. Estudia, se mete en los foros, investiga, habla con otros clientes. Ya no es más como antes que voy, doy una presentación y el cliente se quedó con el concepto que yo le dije. PowerPoint. No. Pide muchas referencias, no solamente del hardware, sino del servicio, sí, que da el proveedor. O sea, el cliente hoy está... Sí, no, y para cerrar, justamente lo que decía era, en ese escenario, digamos, básicamente hay algunas industrias muy especiales, como mencionábamos antes, la industria de salud, en donde por ahí hay algún cliente particular que quiere utilizar los beneficios que puede tener un almacenamiento orientado a objetos, ¿no? Entonces, Claro. en ese caso es donde vemos sí de que podría haber una mayor asociación a algún tipo de, digamos, tipo particular de archivos que pudieran ser beneficiosos tener un almacenamiento orientado a objetos. Para el resto vemos que es más bien las propiedades básicas que mencionábamos, ¿no? El caso de Huawei, por ejemplo, tiene una gran experiencia con lo que es telco, lo que es... Sí, efectivamente es así. Yo, una opinión que tengo ya de hace unos cuantos años, que no existe un storage que sirva para todas las aplicaciones posibles, ¿no? Entonces, hay quizás una característica adicional de todo lo que venimos hablando en esta charla, que es también la flexibilidad. ¿Qué flexibilidad te da tal o cual línea de storage como para poder adaptarse a distintos entornos? Especialmente cuando hablamos de Enterprise, está, Alejandro, lo que mencionás, el tema de las verticales. No es lo mismo, como decía Nelson, el tipo de almacenamiento para lo que es tecnología médica, que es objetos, que lo que tiene que ver con High Performance Computing, por ejemplo, para lo que es un sistema de minería o petróleo, o mismo en una universidad para simulaciones de física, ¿correcto? Lo que sí quizás es importante es identificar consultivamente en la venta, y esto es quizás un mensaje hacia ustedes, que son los que al fin del día van a detectar este tipo de oportunidades para todos los que estamos acá presentes, entender bien los features que tiene cada uno de estos storage, si existe un manual de ventas, donde uno le diga más allá de este equipo soporta tal cantidad de discos, si tiene tal caché, entender para qué se usa, ¿correcto? Y ver cuál es la solución que mejor sirve para cada una de estas verticales. Desde nuestro lado, lo que sí tenemos es justamente una serie de productos que en función de distintas configuraciones uno puede retocar distintas características y hacer, por ejemplo, más eficiente para lo que es un sistema all flash versus lo que sería un sistema orientado a objetos dentro de la misma caja. Claro. Entonces existen, y eso es un tema también, ¿no? Los sistemas híbridos y convergentes también. O sea, le estamos agregando más conceptos todavía. Eso va a venir para una charla de mañana donde tengo data center e hiperconvergencia. No es lo mismo. Si quieren hablar de hiperconvergencia, eso es mañana. Momento que no es lo mismo. No Estamos es lo hablando mismo. de storage. Storage convergente. Definilo rápidamente como para que nos quede el... Bueno, básicamente storage convergente es un storage que con la misma arquitectura te puede dar distintos servicios. Okay. ¿Correcto? Por ejemplo, si estamos hablando de un storage que sin agregar ningún componente te puede dar un servicio de NAS y SAN. ¿Está? Ahora En sí. la misma propuesta NAS y SAN puede trabajar con objetos o puede trabajar con mecanismos de WAN tipo BTL. Ese es el tipo de storage que yo estoy hablando. Bien. ¿Correcto? Gracias El por Lenovo lo llamamos Unified, pero bueno, son Sí. términos. Me estoy desasnando. Bueno, un poco el objetivo de este panel es ese, poder tratar de sobrevolar las etiquetas e irnos a la carne, a lo que realmente nos va a servir, para después tomar las decisiones que tengamos que tomar. Yo no sé si van a poder responder esta pregunta que nos manda Bernardo, pero bueno, la voy a hacer porque es interesante, por lo menos es provocativa. ¿Y cuánto storage en el mercado local se compra por la tecnología en sí y cuánto por la popularidad de la marca? El que quiera tomar el guante, adelante. Yo creo, yo que estoy mucho con canales y mucho con clientes, yo creo que esto viene asociado a un comentario que yo te hice recién, por lo menos en mi experiencia. El cliente hoy investiga y pregunta mucho. No se lleva por la popularidad. Ya no, eso ya no.
un tiempito atrás puede ser, pero hoy ya no. Ya sabe muy bien lo que quiere, sabe lo que le puede ofrecer cada marca, en la preventa, en la postventa, con el producto. Ya mira todo en conjunto. No, para mí no. En una época cuando escribíamos los informes de IDC y demás, y hablábamos de MC, decíamos, el dueño de la cancha en este momento para determinado tipo de almacenamiento es MC. Por eso creo que está bueno, a ver si podés vos dar una respuesta sobre ese tema. ¿Cuánto se compra porque es hoy del EMC? ¿Y cuánto en realidad, no, sabés qué pasa? Será del EMC, pero lo que yo necesito es tal cosa? Yo no creo que sea por la popularidad, sinceramente. Sí por lo que representa la marca, pero no por la difusión que tenga el nombre. Yo creo que si nos vamos de acá a la esquina ya a ninguno de nosotros por ahí nos conoce toda la gente que pase por la avenida, pero sí por lo que representa la marca. Y acá tiene que ver mucho el rol de ustedes. Les agradezco la presencia, no lo hice al comienzo, pero sí ahora, porque como decía vos, Alejandro, tenemos la suerte de liderar el mercado en la región y en el mundo, pero me parece que no es por la popularidad. Claro. Me parece que es por lo que representa la marca. Sabemos que nos lo dicen, que tenemos el sustento de compañía para brindar la solución, el soporte, la confiabilidad, etcétera. Yo no creo que sea estrictamente por la popularidad, sinceramente. Y ustedes van a tener una visión interesante sobre esto. Yo el comentario que quería hacer para complementar lo que están diciendo mis colegas es, desde el caso de Lenovo yo no iba a pretender vender más storage que EMC, con todos los años que ya viene vendiendo EMC, ¿no? Ahora, hay nuevas tecnologías, ¿no? Como es software defined, en donde más o menos arrancamos todos de casi cero. En donde ahí, digamos, hay una serie de proveedores de software que justamente hacen, digamos, soluciones que para los clientes pueden llegar a ser igualmente útiles, tanto vengan de cualquiera de los proveedores, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo que la marca por ahí no es tan importante, ¿no? Yo ahí diciendo, perdón que sea el rebelde de la sesión, pero ahí diciendo, viniendo de cola. Bien, tenemos polémica. No, a ver, yo obviamente Huawei siendo una marca nueva tiene que pelear con justamente los nombres de EMC, HP, en general y particularmente en lo que es el storage. A nosotros nos pasa mucho que inclusive en temas de precios, yendo 20% más bajo o 30% más bajo y en igualdades técnicas y teniendo casos de referencia en el mercado, igual eligen las marcas, y esa es una realidad del mercado, o sea, no hay ninguna razón por la que no sea así. Como decía Emilio, lo que sería el renombre de la marca, y es un hecho cierto, o sea, ¿por qué lo vamos a negar? ¿Está bien? El tema es, como bien dice Ivana, uno tiene que empezar a pensar un poquito más allá de la marca. De hecho, marcas grandes han empezado a perder clientes en favor, gracias a Dios también nuestro, por distintos temas, sea tema de servicio, sea tema de precio, que se pelean con el vendedor, por lo que a ustedes se les ocurra. Un tema que también está sucediendo y paradójicamente en lo que son los países más chiquititos, que están, para una necesidad quizás pequeña y muy concreta, están investigando y te piden detalles hasta de la edad del tipo que hizo la caja, para que te des una idea. Entonces sí, yo creo que el mercado tiene, si bien su cadencia de los proveedores que ya están establecidos en el mercado, y bueno, se lo ganaron y es así. Pero también es bueno siempre evaluar otras alternativas y ver qué es lo que ofrecen en diferencial de lo que serían las propuestas tradicionales. Y me refiero no solamente en precio, sino también en valor. Ok. Hay un concepto más del que nos estamos olvidando, que hay clientes que hace más de 20 años que compran storage. Por lo tanto, han tenido HP, EMC, IBM, entonces han tenido sus propias experiencias y en base a eso también deciden. Ivana, yo voy a decir una cosita. Yo trabajaba hace mucho tiempo también del otro lado, yo fui cliente muchos años, de hecho, claro. Lo saben. A mí me ha llegado a decir, a nadie han despedido por comprar IBM. Creo que la pregunta venía por ese lado, justamente. Exactamente. Pero lo que queda... IBM hoy por hoy en muchas de la línea de productos es la mejor. Entonces hay que entender eso también. El mercado ha cambiado y ese vendedor de zapatos ese modelo de vendedor de zapatos hoy ya no es tal. Claro. Perdón. Yo le voy a pedir disculpas particularmente a Fernando, Luis Juan, Luis. Nos mandaron preguntas. Acá incluso quieren sangre.
O sea, querían que pusiéramos un ring y empezaran a... me quedan preguntas. Una de ellas, y yo los invito a ustedes en todo caso a meterse en Twitter y recoger el guante con ese hashtag. Una de ellas hablaba de capacitación. Tenemos muchos canales que han escuchado todo esto y dicen, wow, necesito reentrenarme, transformar mi perfil, entonces si es posible me gustaría darles, es una respuesta compleja, por eso me gustaría que cada uno de ustedes en la medida de lo posible tomen el guante y respondan. Yo quiero agradecerles muchísimo porque además que fue muy interesante hablarlo, yo mismo me desasné de un montón de cosas, me parece que fueron claras las exposiciones, hubo como contrastes y eso está bueno. Quiero agradecerles a ustedes, quiero agradecer a la gente que mandó sus preguntas. Obviamente los panelistas, si tienen un ratito en algún momento, podrán hacerse cargo de las preguntas o no, pero me parece que tienen ganas de hacerlo. Y quiero agradecerles nuevamente a los organizadores, a la CAMI, por esta oportunidad de reflejar estos contenidos que hacen al mercado. La charla ha terminado, así que los invito a seguir participando de Pulso IT y de las próximas conferencias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.